Sean bienvenidos. En esta ocasión y a través de este video aprenderemos cómo crear un formulario desde la aplicación Microsoft Teams. Para esto debemos estar previamente ubicados sobre uno de los equipos de trabajo o sobre una de las aulas clase que ya tenemos asignadas o creadas. Luego nos ubicamos sobre la cruz que nos permite agregar una nueva pestaña y le damos un clic sobre ella. De la ventana que aparece, seleccionaremos la aplicación Forms, que es la que vamos a estar utilizando en esta ocasión. Aquí tenemos dos opciones para crear un formulario. Una para crear un formulario nuevo y otra para crear un formulario a partir de uno que ya existe. Para la ocasión, crearemos un formulario totalmente nuevo y le asignaremos un nombre. Luego de lo cual, damos clic sobre el botón guardar y esperamos unos instantes hasta que nos aparezca en pantalla el formulario que hemos creado. Como pueden ver, aquí está el formulario creado con el título que hemos asignado. Damos un clic sobre él y en la parte de abajo aparece un espacio para poder agregar una descripción de la finalidad del formulario que estamos creando. Ahora sí estamos listos para poder agregar las diferentes preguntas de nuestro formulario. Para la ocasión, vamos a crear un ejemplo con 6 tipos de preguntas. Empezamos. Damos clic sobre el botón agregar nuevo y observamos que nos aparecen diferentes alternativas de preguntas. Tenemos preguntas de opciones, preguntas de textos, preguntas de calificación, preguntas de fecha, y si damos clic sobre esta flechita que está hacia abajo, nos aparecen más alternativas. Preguntas de clasificación, preguntas de escala de Likert, preguntas para cargar archivos o tareas, entre otras. Vamos a empezar por crear una pregunta de opción. La pregunta de opción, al darle clic, nos va a aparecer de inmediato un espacio para que podamos agregar el enunciado de nuestra pregunta. Y en la parte de abajo tendremos las diferentes alternativas de respuesta que vamos a asignar. Yo voy a asignar dos respuestas, presencial y una nueva que se llame pues virtual. Como pueden darse cuenta, ya tengo yo mi primera pregunta de respuesta única. Quiero seguir agregando preguntas, voy al botón agregar nuevo y ahora voy a seleccionar un tipo de pregunta texto. Este tipo de pregunta texto me permite a mí poner preguntas con respuestas abiertas, es decir, preguntas en las cuales el participante puede exponer su respuesta con sus propias palabras. Ya tengo el enunciado y como pueden observar, también está el espacio para que el participante escriba su respuesta. Voy a agregar una nueva respuesta, una nueva pregunta, y esta pregunta será una pregunta también de opción, pero una pregunta de opción con respuestas diversas o respuestas varias. ¿Sí? Aquí tengo para agregar el enunciado de la tercera pregunta y ahora voy a poner las diferentes alternativas de respuesta, que en este caso, pues, como pueden ver, las estoy agregando, y si usted necesita agregar más opciones de respuesta, tiene el botón agregar opción que le va a permitir agregar las alternativas de respuesta que usted vaya a necesitar. Pero ¿qué sucede? Que todas estas respuestas tienen opción de selección única. Para que yo pueda seleccionar varias de estas respuestas, voy a tener que habilitar esta casilla que dice varias respuestas. Si notan, está deshabilitada. La habilito dando un clic aquí y en ese momento ha cambiado ya y puedo observar que puedo seleccionar varias respuestas. Continúo entonces agregando nuevas preguntas a mi formulario. Ahora doy clic sobre el botón agregar nuevo
y voy a agregar una pregunta de clasificación. Las preguntas de clasificación son preguntas que ya me dan opciones de respuesta, pero que me van a permitir a mí ordenarlas en un determinado orden de preferencia. Es decir, yo las voy a poder ordenar de acuerdo a mi gusto o también de acuerdo a la conveniencia que yo tenga, ¿no? Entonces, en este momento pueden observar, estoy planteando algunas alternativas para que el participante pueda ir ordenando estas opciones en base a la preferencia que él tiene para estas asignaturas. Y como todavía me hacen falta opciones, doy clic sobre el botón agregar opción para que me sigan apareciendo espacios para poder plantear todas las opciones de respuesta que quiero proponer en esta pregunta. Una vez que yo tengo listo ya todo esto, sigo agregando las preguntas. Voy a agregar una quinta pregunta, doy clic sobre el botón agregar nuevo y ahora voy a agregar una pregunta de clasificación. Las preguntas de clasificación me permiten a mí, ¿sí? De calificación, perdón. Las preguntas de calificación me van a permitir a mí calificar una actividad o muchas veces se las puede utilizar cuando queremos realizar una encuesta de satisfacción, por ejemplo. En este caso, puede utilizar un símbolo como las estrellas o puedo utilizar un símbolo de números. Yo voy a dejarle un símbolo de estrellas y usted puede seleccionar también los niveles de calificación. Puede seleccionar niveles hasta el 5, hasta el 8, hasta el 10, los que usted considere pertinentes. Yo le voy a dejar con calificación hasta el 5. Ya, y voy a agregar entonces una última pregunta para el ejemplo que estamos planteando, donde doy clic sobre el botón agregar nuevo y ahora doy clic sobre la opción que dice fecha. Estas preguntas simplemente nos van a permitir plantear preguntas donde ya el espacio para la respuesta aparece con un calendario para que usted simplemente pueda seleccionar la fecha que está solicitando. Entonces ya tengo listo, en este caso, mi formulario con las 6 preguntas para el ejemplo y yo tengo la pestaña que dice respuestas. Aquí, como pueden darse cuenta, está en cero todo porque nadie respondió al formulario. Si quiero ver una vista previa de mi formulario, doy clic sobre el botón vista previa y aquí pues van a poder notar ustedes ya el formulario con las diferentes preguntas que yo he planteado. Vamos a ir respondiendo, ¿sí? Vamos a ir respondiendo en base a las preguntas que van eh, seleccionando o que se van planteando para ver un ejemplo de los resultados estadísticos que nos permite mostrar o nos da o nos otorga esta herramienta Forms. ¿Sí? Como pueden darse cuenta, yo ordeno a mi conveniencia las asignaturas, ¿sí? Y quiero dar una calificación de 4 estrellas. Aquí, la fecha de nacimiento, aparece ya lo que es el calendario y yo simplemente voy a seleccionar la fecha de nacimiento y doy clic sobre el botón enviar. Cuando ya he dado clic sobre el botón enviar, pues ya va a estar agregada la respuesta y ahora sí podemos nosotros ver que hay una respuesta y que el tiempo promedio para finalizar este formulario fue de 1 minuto 12 y que el formulario se encuentra actualmente activo. Pueden fijarse que también tenemos una gráfica, ¿sí? Con la respuesta que hemos dado, ¿sí? Vean, visualmente muy atractivo, podemos decir,
Entonces, en definitiva, Forms es una herramienta pues que nos va a permitir a nosotros contar con una alternativa bastante óptima y también bastante atractiva para los trabajos que querramos realizar. Recordemos que en el vista previa tenemos una vista previa para la versión de computadora, pero también tenemos una vista previa para la versión de dispositivos electrónicos como los smartphones. Bien, esto ha sido todo. Espero que hayan podido disfrutar de este video.